central. Y también con nosotros lo que anunciábamos, el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter. ¿Cómo está, alcalde? Buenos días. Muy bien, Iván, muchas gracias por la invitación. Al contrario. Se fue de piederazo esta semana, pero ya le voy a preguntar de eso. Quiero que hablemos de la crisis, la crisis del momento, digamos, lo que pasó con el ahora ex director general de la PDI, Sergio Muñoz. ¿Qué le parece? ¿Cómo lo ve? En primer lugar, es lamentable por la Policía Investigacional, por la PDI. Después de un trabajo de décadas, de mejorar la institución, de recuperar su credibilidad, me toca ver como alcalde el alto nivel profesional que tienen los oficiales de la PDI, son un elemento esencial en el combate al delito, pero ya no solamente este director general, sino también el anterior, ya había tenido problemas. Es lamentable por la institución en sí misma. Perder todo el camino avanzado o una parte importante, pero también hay funcionarios de la PDI que también en este programa, que no se confunda la caída de su cabeza, triste, lamentable y condenable, con el enorme trabajo que hacen hombres y mujeres a lo largo de Chile. Son poquitos, pero son esenciales para derrotar a los delincuentes, especialmente en este minuto. Ya, o sea, usted a lo que apostaría es a mantener la moral de esas tropas, por decirlo así. Es que justamente, qué bueno que leas lo que estoy tratando de transmitir, porque en el fondo hay un juicio crítico respecto a lo que se ha conocido, sin duda. Si se comprueban los hechos, ese es de la mayor gravedad y tiene que ser sancionado con la mayor pena posible. Una policía al servicio del poder político, del poder económico, es el fin del Estado de Derecho. Por tanto, tiene que ser castigado si se acredita la existencia de eso. Pero lo más preocupante es que hoy día, cuando necesitamos a nuestros hombres y mujeres de uniforme, y también de la policía civil, más empoderados que nunca, estas crisis afectan la moral de la tropa. O sea, es una buena noticia para el delincuente y no una buena noticia para la policía cuando la cabeza de una institución tan importante como la PDI cae en estas circunstancias. ¿Cómo lo manejó el gobierno? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo hace todo? Esperando que... En la ley Barros Luco hay problemas que se solucionan solo y otros que no tienen solución. Esperaron que cayera solo. ¿Y en el caso de lo del general Yáñez, cómo lo ve en comparación? Es bastante más complejo por varias razones. Primero, porque la naturaleza de la eventual formalización del general Yáñez es bastante más difusa. Está en una política clara de la fiscal Chong de acorralar a Carabineros con cualquier argumento. Lo que se está acusando al director de la PDI es de algo completamente distinto. Y lo segundo, por el tamaño de la institución, hoy día Carabineros es demasiado crítico y esencial para vivir una nueva crisis. He tenido diferencias con el general Yáñez, pero me parecería bastante inaceptable que terminara formalizado por atentar contra los derechos humanos a alguien que definitivamente como general director se ha destacado precisamente por eso. Ahora, ¿queda un mes y medio para eso? Sí, pero es una agonía bien terrible para él y para la institución. Sí, al final van a ser 5 meses hasta que llegue el 7 de mayo. Si es formalizado, de todas maneras se tiene que ir, ¿no? Eso, de verdad, esto no es políticamente correcto. Es una decisión del presidente de la República que tiene la facultad. El presidente Boric, espero que esté ese día concentrado en el tema. Pero si usted fuera presidente. Conceptual. Usted es presidente y le formalizan a un general director de Carabineros. En este caso en particular, no le pediría la renuncia. ¿No? No. ¿Por el tipo de delito del que está siendo acusado? No, porque no comparto la actuación política de la fiscal Chong. Yo creo que la fiscal Chong se ha empeñado en perseguir políticamente a las Fuerzas Armadas y a Carabineros, en una cosa que es bastante burda. Ahora, como presidente, comentar cómo hace su pega el Ministerio Público también está mal, digamos. Lo estoy comentando ahora no como presidente. No, yo sé, pero teóricamente hablando, es complicado el gesto, digamos. Pero evidentemente, como es una acción de criterio del presidente de la República, probablemente no diría lo que estoy diciendo ahora respecto a la fiscal Chong. Pero, ¿sabes qué? Saquémonos los guantes, de una vez por todas. Empecemos a hablar entre adultos en Chile. Esta baile de máscara que tiene tan debilitada la institucionalidad, hay ciertos fiscales que se han dedicado a hacer una carrera profesional acosando a las Fuerzas Armadas y a Carabineros. Todo el mundo lo sabe. Evidentemente, cuando un policía, un militar, comete un delito contra la ciudadanía, tiene que ser castigado más gravemente que un civil por el privilegio que tiene de portar armas en nombre nuestro. Pero el nivel de acoso al que han estado sometidos algunos marinos, muchos militares e innumerables carabineros es una vergüenza. En el Ministerio Público dicen que para eso están los contrapesos de los tribunales. Cada vez que formalizan a alguien hay un juez de garantía y ese juez de garantía está supervisado por una corte y esa corte a su vez por otra corte. ¿Usted sabe quién le paga la defensa a los policías y a los militares? Ellos mismos. Ellos mismos. Y yo tengo una estupenda relación con el fiscal Valencia, tengo un gran aprecio por el fiscal de la Florida que hace un muy buen trabajo, pero institucionalmente yo le diría al Ministerio Público, estén 8 años formalizados. ¿Qué significa estar 8 años formalizados? El desprestigio para su familia, la tensión, el desgaste, para que al final termine sobreseído. La justicia no solo tiene que ser justa, también tiene que ser oportuna, y eso a veces el Ministerio Público se lo olvida. O sea, a veces el Ministerio Público se encarniza o hace una persecución penal encarnizada. Lo que pasa es que en el caso, no hay que olvidar que el Ministerio Público, los fiscales son independientes de su jefe. Por tanto, lo que haga la fiscal Chong no depende de una cabeza no depende del fiscal en particular. nacional. Y tampoco la fiscal Chong le responde no es parte de una cosa orquestada. Ocurre que algunos fiscales buscan el perfil público en una carrera en particular
de empezar a perseguir gente en forma encarnizada. Lo que vimos el carabinero del río Mapocho es una muestra de ello. Oiga, hablemos a propósito, porque subyace este asunto judicial, las responsabilidades penales, hablemos de los militares en las calles, de los militares en labores, no de orden público, pero de infraestructura crítica para situarlo en el lugar donde ha sido situado. Lo del alcalde Bodanovich, ¿qué le parece? Una buena noticia, porque evidentemente más allá que el alcalde Bodanovich pertenece a un grupo muy radical que es el Frente Amplio, que ha estado en contra siempre de esto, fueron los protagonistas del estallido, acosando a carabineros. Gabriel, los milicos al cuartel. Ahora le hacen un queque a los militares, pero bueno, no importa. Estas inversiones que a ellos les gustan, acusaban al presidente anterior de ser inversionista, ellos terminaron siendo inversionistas, pero de chaqueta. Se han vuelto la chaqueta a cada rato. Ya, pero si uno puede cambiar de opinión, está bien cambiar de opinión. Es inteligente cambiar de opinión. Está bien, pero no se puede cambiar tantas veces en tan poco tiempo y sin dar ninguna explicación. Todos tenemos derecho a cambiar, la gente inteligente cambia de opinión, pero hay que explicar el cambio y no cambiar a cada rato permanentemente. Pero dicho eso, da lo mismo, si la gente ya tiene una opinión de cómo son estos personajes. Lo relevante es que hoy día tenemos una mirada transversal de alcaldes y alcaldesas que están pidiendo la colaboración de las Fuerzas Armadas, no para reemplazar a los carabineros y a la PDI, sino para fortalecer un hecho concreto, Iván, que es que hoy día hay muy pocos policías, se jubilan o se retiran más policías de los que ingresan. Y de nuevo, la segunda parte que es fundamental, nunca nadie, yo el primero, nunca he dicho que aquí esperamos carabineros allanando campamentos, como lo sugirió... O sea, militares. Militares allanando campamentos. Porque para eso no están preparados. Porque además la memoria histórica de Chile, los allanamientos de campamentos en la dictadura dejó demasiado dolor. Sí, usted cuando planteaba esto hace meses, ¿qué era exactamente lo que planteaba? Mira, labores preventivas, no represivas. ¿Cómo qué? El Metro de París. Ya. Tú eres un hombre que ha tenido la oportunidad de conocer la ciudad luz y sabes perfectamente que tú tienes a la gendarmería y algunos miembros de las Fuerzas Armadas controlando las estaciones de metro. Las estaciones de metro y en algunas escuelas, o sea, sí, ahí está. La ciudad de Nueva York, con un gobernador y un alcalde demócrata, que sería la izquierda de acá, está usando la Guardia Nacional para ciertos temas puntuales de prevención. ¿Y por qué, Iván? Porque en el fondo tú sacas a la patrullera que está cuidando la estación de metro y ese carabinero que es profesional del orden público lo destina a labores mucho más complejas, por ejemplo, un allanamiento en un campamento, en una toma, donde ellos están mucho más libera recursos. Libera recursos. El problema es que pasa si está un militar cuidando una estación de metro y llegan unos cabros a saltarse el torniquete. O el militar ve un delito ahí a medio metro. ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Todos vemos tu programa el domingo. Yo con mis niños usualmente tomando desayuno en la cama. Muchas gracias, alcalde. Y queremos tener un buen fin de semana. Por tanto, hay que darle esperanza a la gente y transmitirle un camino de salida, porque realmente cuando entramos a estos debates parece que todo no resulta. Si hago esto no se puede, lo demás ya no se puede. El tema en esto es bastante claro. Uno, delimitar la función a labores preventivas. Si tú los mandas a labores represivas, la posibilidad de tener efectos colaterales es más alta. La idea que decía el alcalde Bodanovich de mandar a controlar gente dentro de un campamento es mucho más peligroso que poner a la policía controlando el metro, a los militares controlando el metro. Pero dicho eso, es muy relevante la regla de uso de la fuerza por dos razones. Para proteger a los civiles, desde luego, diciéndole cuáles son los procedimientos, no esta cosa ridícula de la ministra Toá, que tenía 5 subclasificaciones según la etnia, la orientación sexual, una cosa muy ridícula, que además no obedece a la realidad. Pero lo más relevante, proteger a los civiles y proteger a los mismos militares, de modo tal que las reglas sean súper claras, porque este gobierno, o los militantes de este gobierno, cuando cambien de rol y sean oposición, probablemente también van a cambiar de opinión. Y legítimamente las Fuerzas Armadas van a decir, bueno, hoy día me abrazan y me besan, mañana, como lo hicieron antes, me van a escupir y me van a querellar. Por tanto, las reglas de uso de la fuerza son esenciales, tanto para proteger a la ciudadanía, pero especialmente para proteger a las Fuerzas Armadas. O sea, sin eso no hay cómo avanzar. No, evidente. Y eso tiene que avanzar en el Congreso, digamos. Sí, pero recuerde que la iniciativa, el impulso legislativo es del presidente de la República a través de las urgencias. Entonces, el presidente, digitado por el segundo piso, así como salió a decir que estábamos mejor que hace 2 años, era vamos bien, mañana mejor. Ya, pero me recuerda a otra época de estos caballeros que terminan igual que en dictadura, con estas propagandas de tratar de alterar la conciencia colectiva. Estamos mucho peor que hace 2 años. Ya, pero bueno, me opino. Pasó como 4 pueblos en la comparación. No, me quedé en este mismo vuelo. Ya, ok. Pero específicamente en este caso en particular. Oiga, pero... Específicamente en este caso en particular hay que decirle al gobierno cumpla con su obligación de mandar los proyectos de ley y ponerle las urgencias. Porque si no le ponen la urgencia, la gente tal vez no lo sabe,
Si no le ponen la urgencia, ese proyecto de ley puede dormir el sueño de los justos y terminar en 4, 5, 6 años, como ha pasado con la ley de inteligencia. La ley de inteligencia la tienen dormida en el Congreso Por lo por mismo falta de de impulso. infraestructura. Esa infraestructura la han puesto 9 veces urgencia. Mira, la ley de Han control de renovado armas, urgencia. Iván, la ley de control de armas fue promulgada por el presidente Piñera en los últimos días de su gobierno. Cuando se tenía que dictar el reglamento, el presidente Boric legítimamente dijo, saquen el reglamento de la Contraloría. Lo volvieron a ingresar, lo volvieron a retirar todavía. Han pasado 2 años, todavía no tenemos ley de control de armas. Bueno, la ley de guardias privados que se promulgó esta semana se demoró 14 años, pero ya... Ok. Ahora, Evelyn Matei piensa lo mismo que usted respecto a los militares. ¿En algo están de acuerdo? Estamos de acuerdo en muchas cosas. Ah. No, estamos de acuerdo en muchas cosas. Yo reconozco a Evelyn Matei de las mujeres más talentosas en política, con una inteligencia superior y con una carrera que yo no voy a nunca desconocer. Podemos tener diferencias en estilo, diferencias en la urgencia. Yo lo que he dicho en este caso en particular, y yo sé que lo dices por lo que dije ayer en el Mercurio. Es que la trató un poco mal ayer en No, en ningún caso. Yo creo que las contradicciones en este tipo de cosas la dañan a ella y dañan a nuestro sector político. Sí, y lo más relevante... Dice que tiene una tendencia a contradecirse. Y lo más relevante en este caso en particular, lo más relevante es que estamos hablando de un tema demasiado sensible para no tomar aire 2 veces antes de hablar y tener que después que dar justificaciones para explicar lo que se quiso decir de otra forma. ¿Pero cuál es la contradicción de Evelyn Matei en esto? Porque evidentemente hablar que es una irresponsabilidad sacar a la Fuerza Armada es una caricatura. Nadie quiere usar la Fuerza Armada si estamos viviendo una crisis institucional demasiado severa en materia de seguridad pública. Y los chilenos y las chilenas, cada vez que la patria estaba en peligro, siempre han mirado a sus Fuerzas Armadas como la última reserva moral en crisis como esta. Esta no es la excepción. Entonces, yo lo que digo, con un poco más de dureza, menos dureza, es seamos un poquito más prudentes, especialmente en este sector, porque evidentemente frente al dolor de millones de chilenos que ven que los asesinan en las calles. ¿Tú te acuerdas quién era Joaquín? No. Joaquín murió en Padre Hurtado hace varios meses atrás. Todos lloramos la muerte de Joaquín. Niñito, sí. Nadie se acuerda ya. Porque se volvió normal que mueran los Joaquines y que mueran las niñas y niños por acciones de las balas de los asesinos que hoy día matan chilenos. Nos hemos vuelto un país de cínicos en donde comentamos la realidad y mañana ¿qué será? Otro Joaquín y se nos va a olvidar. Frente a una crisis de esta... las cosas se tienden a deshumanizar, es verdad. Frente a esta crisis de esta magnitud, y por lo extraordinaria que es, tenemos que tomar medidas extraordinarias. Oiga, y una de ellas es pedirle colaboración a las Fuerzas Armadas para rotar a los delincuentes y esto probablemente va a sonar más duro aún. Digamos también la verdad como adultos los chilenos. Ha llegado la hora que paguemos la cuenta del combate a la delincuencia. Vamos a pagar una cuenta. ¿Cuál es la cuenta? ¿Qué significa pagar la cuenta? Van a haber bajas civiles y ojalá sean bajas de delincuentes. Porque el crimen que tenemos al frente, Iván, no es el crimen común y corriente. El fiscal Barros te lo puede decir. Hoy día el narcotráfico, el crimen organizado está exterminando a los delincuentes chilenos para tomar el control territorial. Una vez hecho eso, van a dirigir sus armas en contra de los civiles con secuestro, extorsión, asesinato selectivo. Tenemos que derrotarlos ahora antes que sea demasiado tarde. Y hay que decirle la verdad a los chilenos que esto va a ser costoso. De modo tal que el delincuente sepa de una buena vez que tiene que elegir solo 2 opciones. O se rinde y va a la cárcel, o se va al cementerio. No hay más camino en este minuto. ¿Esas son las bajas civiles a las que se refieren? O sea, yo efectivamente prefiero que mueran los delincuentes antes que las personas o que muera un policía. Pero hoy día están muriendo las personas, están muriendo niños, están muriendo policías. Entonces, cuando te dicen, es que usted está haciendo demasiado duro, la realidad es mucho más dura hoy día de lo que nosotros somos capaces de escribir. Por tanto, las medidas que tenemos que tomar son así de duras. Lo que pasa es que no entiendo bien la naturaleza de lo que usted anuncia. Usted dice, hay que darle las malas noticias a la gente. Va a haber bajas civiles. ¿Esto por qué? ¿Porque va a recrudecer el combate a la delincuencia? ¿Se va a volver más violento? Yo creo que los chilenos merecen que se les diga la verdad. Hay que decirle la verdad en materia económica, que no podemos seguir poniendo feriados, que no todo se arregla con bonos, que no podemos seguir financiando una fiesta que ya terminó y que no se acabó la fiesta. Ya no tenemos cómo crecer. Los jóvenes menores de 40 años no tienen cómo comprar una casa. Vamos a tener que trabajar más y eso va a ser difícil. Por tanto, también el que quiera dirigir Chile tiene que tener claro que esta es una pega que va a ser amarga, porque va a haber que poner a andar de nuevo la economía del país. Y en materia de seguridad pública, decirles la verdad, es tal el nivel de corrupción moral que han provocado los delincuentes, no solamente matando chilenos, sino también entrenando nuevos delincuentes, cambiando nuestras formas de vida. Todos, tú y yo, todos, las personas que están aquí en las cámaras, todos los que estamos en este estudio, todos hemos cambiado nuestra forma de vida producto de la acción de los delincuentes. Recuperar nuestro derecho a ser chilenos y a que nuestro país esté de vuelta. Va a tener un costo. Y los chilenos tienen derecho a saberlo. No les podemos seguir mintiendo. No se va a solo resolver con comisiones más, comisiones menos, con fotos de la moneda tomándose la mano.
esto se va a resolver solamente cuando los delincuentes tengan miedo de enfrentar al Estado de Chile, cosa que hoy no ocurre. Yo no sé si una campaña diciendo malas noticias, como dice usted, diciendo que hay que trabajar más y que las cosas se van a poner más difíciles, es muy efectiva. Lo que sí sé es que está lejos del populismo del que lo acusan a cada rato. Permítame, Iván. Acaba de ganar en Argentina el señor Milei diciendo no hay plata. No hay plata. No hay plata. Y diciendo, en 35 años seremos como Estados Unidos. 32 periodistas le dicen, pero ¿cómo? Si necesitamos ahora. Hay que dejarse de mentir. Es tal el daño que se le ha provocado a Argentina que esto no se resuelve en 4 años. Afortunadamente el daño que se le ha hecho a Chile es menos que el de Argentina y entre 8 y 10 años vamos a recuperar el tranco. Hemos retrocedido en los últimos 4 años una barbaridad en credibilidad internacional. Nuestras relaciones internacionales son un desastre. Nuestra economía está dañada y nuestra seguridad también. Sigamos con esa analogía. ¿Qué cosa tomaría Milei? Aparte de la franqueza, digamos. El coraje de hablarle al pueblo argentino contra todo pronóstico. Hoy día, el sector que yo represento, en general, la clase política chilena, se ha quedado dormido en los laureles y trata de evitar decir algo totalmente nuevo. Vamos con el vuelito y ganemos la elección. Pues es tan malo Boric, lo ha hecho tan mal, y quizás qué cosas más va a hacer durante el próximo año que vamos a ganar por default. Ojo. Eso es pan para hoy, hambre para mañana. ¿Van a ganar? ¿Y ganan igual? Porque te permite ganar, pero no te permite gobernar porque no tienes la legitimidad de haberle dicho a la gente, este es el programa, esto es lo que vamos a hacer. Y aunque tengamos malas noticias, al final del túnel vamos a salir. ¿Y cuál es el punto de fondo? Garantizarle a la gente 2 cosas esenciales en un gobierno de 4 años es esencial. Una, va a poder volver a su casa sin miedo a que lo maten o lo secuestren en la puerta. Vamos a ganar esa pelea. Eso, uno. Y lo otro, vamos a volver a crecer. Va a poder tomar de nuevo un crédito hipotecario usted o uno de sus hijos, porque esta va a ser la primera generación de chilenos, después de 40 años, que va a vivir peor que sus padres. Cuando eso ocurre, es porque nuestro país está fracasando en una cosa esencial, que es darle seguridad a sus hijos y darle prosperidad. Ahora, ninguna de las dos cosas está tan fácil, digamos. Por supuesto que es difícil. Particularmente lo de la delincuencia, porque ¿qué garantía se puede dar? Porque por último, para las políticas económicas hay un plan, hay una estrategia que tiene más o menos sentido porque hay leyes más o menos regulares en la economía. Ha pasado antes, está pasando ahora y va a volver a pasar si tenemos gobernantes con carácter y con decisión y diciéndole la verdad a los ciudadanos. Pasó en Nueva York cuando lograron derrotar al crimen organizado bajo el periodo de Giuliani. Nueva York llegó a ser la ciudad más segura de Estados Unidos en términos de 6 a 8 años, con medidas que eran muy impopulares, muy impopulares. Y lo que está ocurriendo en El Salvador, con la luz muy prendida, de estar siempre pendiente de lo que hay en derechos humanos, el respeto a las garantías democráticas, era un país que no podía vivir nadie tranquilo. Y en 2 años, que fue muy duro, pero se logró derrotar a las pandillas y a las mafias, se convirtió en la ciudad más segura del hemisferio sur. ¿Hay algo que mirar en El Salvador? Muchísimo. Por eso fue usted, ¿no? Sí, muchísimo. ¿Se juntó con Bukele? Tuve una conversación con el gobierno. Se juntó con el vicepresidente, entiendo. Yo la verdad que respeto mucho al gobierno de El Salvador. Ellos no quieren intervenir en política internacional y una de las condiciones que quieren es, no quieren hacer ninguna declaración que agreda a otros países porque están enfocados en lo suyo. Yo tuve la oportunidad de mirar muchas cosas, en una parte en una visita oficial y en otra en una visita personal, 2 días antes. De modo tal de no quedarme con la imagen del gobierno, lo que me quería contar el gobierno. Desde el señor del aeropuerto hasta el señor que vendía los helados, o el señor del banco, o un gerente de banco te decían lo mismo. Podemos caminar tranquilos. Algo tan esencial como eso. Ya, yo entiendo que recuperó eso. Yo entiendo que eso es un valor, pero usted, que ha sido toda su vida un defensor de la democracia liberal, ¿no estará de acuerdo en que la gente la pueden meter presa en esas cárceles solo porque tienen un tatuaje de una determinada, que se supone que es de una determinada banda? Eso es una carga. La presunción de inocencia es un pilar más o menos fundamental del Estado de Derecho. Con la franqueza de lo que tú me estás diciendo, y espero que no tome mal lo que te voy a decir, hay un sector de la prensa de izquierda que tiene un parámetro para medir a los gobiernos de izquierda y otro para medir a los gobiernos de derecha. Cuando un gobernante es de derecha o no es de izquierda, no le perdonan nada, nada, y lo caricaturizan permanentemente. Yo le hice esta pregunta al vicepresidente y al ministro de Justicia. Ellos reconocen que hay errores, han encarcelado decenas de miles de miembros de las pandillas. Sí. Dentro de ese grupo, evidentemente hay gente que puede haber sido encarcelada equivocadamente y la están excarcelando, sacando de las cárceles. Ellos tienen súper claro que el margen de error que se pueden cometer en estas cosas existe, pero cuando tú tienes una situación de este nivel de caos, cuando el Estado ya no funciona, en donde la vida humana de los ciudadanos no sirve de nada, evidentemente
tienes que estar dispuesto a pagar ciertos costos. Los más bajos posibles, pero los vas a pagar. Y cuando Bukele gana con el 84%, ya hay problemas. 86 fue. 86, ya, 86. Y hay problemas más o menos en el conteo de los votos. Y además él se despacha esta frase de que ahora son una democracia de partido único. A usted, insisto, como defensor de la democracia liberal, no creo que le caiga muy bien, ¿o yo sí? estaba ahí. De partida la frase es poco feliz, sí puede ser. O sea, Pero el vicepresidente al día siguiente me decía, tenemos un problema. No tenemos oposición. Somos nuestro principal peligro. Pero mira, piensa tú lo siguiente, Iván. La gente probablemente cree que Bukele es de derecha. No es de derecha. Bukele viene del FSLN, del sandinismo. Vale decir, es un hombre más bien de izquierda. Su ministro, su vicepresidente es hijo del rector de la Universidad de San Salvador, asesinado en dictadura. Defensor de los derechos humanos. Su ministro de Agricultura, líder de la guerrilla. Yo me decía, pero espérate, explícame. ¿Cómo es esto? O sea, ¿te eran de izquierda? Sí, efectivamente éramos de izquierda. Pero esto no se trata de izquierda o de derecha, se trata de la sobrevivencia de la nación. Entonces, hay un sector de la prensa que no le perdona nada a Bukele, que siempre le está cuestionando todo, y con esto no te estoy diciendo que no pueda cometer errores, pero objetivamente hay medidas concretas que se pueden replicar y que se pueden copiar desde ahí. ¿qué medida concreta? O sea, evidentemente una cárcel de alta seguridad solo para mafias es de perogrullo. Y no lo inventó Bukele, lo inventaron los italianos cuando empezaron a perseguir al crimen organizado en Italia. Ya, pero no se construye una cárcel de alta seguridad en 4 años, po, Se puede construir que es en un menos. periodo de gobierno. Se puede construir en menos. Es menos. Pero por supuesto que es menos. Salvador es un país de 5 millones de habitantes que debe tener un cuarto del PIB de Chile y lo construyeron en mucho menos tiempo. Por eso digo que hay un tema de voluntad política. Si yo me doy cuenta que hoy día las cárceles son las universidades donde se capacitan los criminales más grandes de Chile, donde mandan los delincuentes y no gendarmería, ¿qué es lo que tengo que hacer de partida? Aislar a los delincuentes más peligrosos para que no contagien a los delincuentes menos peligrosos. Hoy día no estamos haciendo nada de eso. Y las imágenes que tú has visto, y este canal a través de su noticiero ha mostrado, cuando les lanzan celulares o les lanzan pelotas con cocaína, sigue ocurriendo. ¿Habiste paciencia del Estado? Si tú me vas a decir que prefiero esto, o prefiero una cárcel de alta seguridad aislada en el norte o en el sur, por supuesto que prefiero una cárcel aislada en el norte o en el sur. Todo este rato que hemos conversado, para ir a la última parte de la entrevista, siento que estoy hablando con un candidato presidencial, para serle franco, no con el alcalde de la Florida. ¿Hasta dónde llega su precandidatura o su intención presidencial? No se trata de una intención ni una ambición. Se trata del momento que estamos viviendo. A mí me provoca mucha angustia el soporte de la sociedad chilena, y especialmente de su élite, de no querer asumir la crisis profunda en la que vivimos. Todo lo que sufrimos durante 40 años, una dictadura, violación a los derechos humanos, crisis económicas brutales. Los que venimos desde el esfuerzo vimos llorar a nuestros padres porque perdían sus pegas. Nos sacamos la cresta durante 40 años para salir adelante. Y todo lo que construimos hoy día está cuestionado por un gobierno muy mediocre, pero básicamente por una crisis de delincuencia que pone en peligro nuestra estabilidad y una crisis económica larvada que condena a nuestros hijos a no seguir prosperando. Para salir de esa crisis, cualquier chileno o chilena, la alcaldesa Matei, que hoy día tiene la mayor aprobación popular, y cualquier otro, Jimena Rincón, Luciano Cruzcoque, cualquier otro, tiene que poner su nombre a disposición para sacar a Chile. Y nadie debe nunca negarse a esa competencia, porque de esa competencia van a surgir las ideas para que esta elección ya no sea solamente elegir un presidente o presidenta, sea una promesa al pueblo chileno que esta vez sí los vamos a sacar de la crisis. Porque si la derecha se equivoca esta vez de nuevo y terminamos saliendo por la puerta de atrás, lo más probable es que la crisis que tengamos a la vuelta de la esquina, primero fue Bachelet, luego fue Boric, quien nos reemplazó. ¿Quién viene ahora? Va a ser mucho peor. Eso es lo que le pide usted a su sector, digamos, competencia. Primero, creer en la libertad de verdad, no solamente para comprar un desodorante en una farmacia. Creer en la libertad de las personas a elegir su vida y a permitir la competencia en todos los sentidos. Mira, hay mucha gente que hoy día anda persiguiendo al notario para saber dónde está el testamento político del presidente Piñera. Y probablemente el presidente Piñera, con sus talentos y con sus debilidades, tenía dos cosas notables. Una, nunca le temió a la competencia. Las 2 veces que fue candidato presidencial, las 2 veces era el favorito. Piñera no se le ocurrió decir, no, a mí me tienen que ungir. Compitió siempre. Y caramba que lo pasó mal con el señor Osandón. Se la bancó y ganó. Eso es un demócrata. Y lo segundo, yo tuve la oportunidad de reencontrarme con él 3 semanas antes que muriera. Fue muy generoso y fue muy impactante su muerte para mí y para mi familia. Me regaló un muy bonito libro autografiado. Donde quiera que esté Sebastián Piñera, el gran legado que nos deja es que siempre soñó en grande. No solamente amó Chile con una energía infinita, soñó en grande.
Soñar en grande no es ganar por secretaría. Soñar en grande es competir. Soñar en grande es ganar la convicción de los chilenos. Y eso es lo que quiere usted, competir. ¿No lo cambia por una candidatura senatorial después? Voy a hacer como que no escucho esa pregunta. Porque encuentro que es tan ofensivo con las personas de una región que quieran tener un senador y es tan ofensivo con uno. O sea, uno tiene que responder al desafío del minuto. Hoy día tenemos que estar todos disponibles, no solo yo, para construir un plan de gobierno y una coalición lo más amplia posible que vaya desde, ojalá desde republicanos, que no creo que terminen, pero ojalá desde republicanos, hasta amarillos, hasta el mundo independiente, pero además de esa alianza, una multiplicidad de candidatos que pongan su idea y que los chilenos decidan. Si llegado el minuto se ratifica que hay una persona que va en la pole position, bueno, todos les vamos a ayudar. Pero, Iván, los países grandes, los países de las democracias más avanzadas compiten. No eligen a dedazos sus candidatos. Por tanto, invitar a todos los que se sienten herederos del presidente Piñera, yo no soy un heredero, yo creo que los únicos herederos son la familia Piñera Morel, que hoy día vive un duelo tremendo. Ellos son los únicos. Pero si vamos a acordarnos algo del presidente Piñera, muchachos, a soñar en grande, no bajemos los brazos y a competir. Rodolfo Carter esta mañana aquí en Mesa Central. Alcalde, muchísimas gracias por la gentileza. Y un llamado de esperanza, perdona 2 segundos, un llamado de esperanza porque realmente es tan duro lo que estamos viviendo, un llamado de esperanza a la gente. Este país merece ser salvado, queremos Chile de vuelta. Gracias, alcalde. Gracias. Buenos días. Rodolfo Carter en Mesa Central esta mañana por el 13 y por Tele 13 Radio en simultáneo.